El cine de terror ha evolucionado muy bien desde sus inicios hasta el día de hoy. Ya no son aquellos tiempos en los que era fácil asustar al espectador. En los clásicos del cine de terror de la Universal Pictures, como el Drácula de Bela Lugosi o el Frankenstein de Boris Karloff, bastaba la sola presencia del monstruo para aterrar a la audiencia. Es que hay que entenderlo. El cine era relativamente nuevo y los espectadores sentían más fácilmente las emociones que se intentaba transmitirles. ¿O no recuerdan, o quizás no han oído hablar de aquel incidente en 1896, cuando los hermanos Lumière presentaban al mundo su nuevo invento, el cinematógrafo? En una de las primeras ocasiones en que se comenzaron a presentar metrajes al público, hubo una película llamada La llegada de un tren a la estación de Ciutat. Ciutat, como se diga. Esta era una cinta de apenas 50 segundos en la que se veía la llegada de un tren a... ¿Para qué explicarte? Mejor vela aquí. El tren ni siquiera está grabado de frente. Aún así, cuenta la leyenda que los espectadores sintieron tanto miedo que salieron corriendo de la sala, pensando que el tren se abalanzaba sobre ellos. Novatos. ¿Qué dirían todos estos pobres corderillos si vieran alguna de las cintas de terror que hay hoy en día? O alguno de los videos de este canal. Quizás les daría un paro cardíaco en su asiento. Creo que estoy divagando un poco. Ustedes no vinieron a escuchar sobre la historia del cine, sino sobre la cinta Megan is Missing. Pero tengan paciencia, tengo un punto al que llegar. Para no hacer el cuento más largo, quiero explicar que las audiencias se han ido aclimatando al cine de terror a tal grado que lo que al principio asustaba, ahora no lo hace. Así que los cineastas han tenido que ir aumentando gradualmente el nivel de terror para asustar a los insensibles espectadores de hoy en día. En pocas palabras, si las cintas son cada vez más fuertes, quizás es tu culpa. También el género ha tenido que reinventarse. Una cinta lineal con una narrativa cinematográfica convencional ya no sorprende. Así nació el género narrativo de metraje encontrado, que no es más que una cinta grabada en complejos escenarios con actores, pero un director de fotografía un poco ausente. No se crean, estoy jugando. Incluso deben trabajar más que en otras cintas, ya que hay que hacer que parezca que fueron grabadas en una sola pieza. El género de metraje encontrado es aquel que parece que fue grabado por los mismos actores, con una cámara de video casera y que fue encontrado por casualidad por alguna persona que lo quiere compartir con el mundo, para que vean qué fue lo que le sucedió a quien lo grabó. Lejos quedan aquellos tiempos en los que naciera este género, quizás con la cinta Holocausto Caníbal, pero que llegó masivamente al público con una cinta que quizás conozcas, El proyecto de la bruja de Blair. O hay otras como Actividad Paranormal o REC. Hoy en día está tan explotado que lo que hace unos años era fresco y llamativo, ahora solo es un género más. Pero la cinta Megan is Missing parece que ha venido a rescatarlo del hastío en el que nos tenía. Eso parece. Megan is Missing es una cinta del género metraje encontrado, como ya lo he dicho, junto con el terror psicológico más puro y duro. Su director es Michael Goy, en un ya lejano 2006 en Nueva Zelanda, pero que fue estrenada hasta el año 2011. ¿Por qué se tardó casi 5 años en estrenarse, te preguntarás? Porque es horrible y perturbadora, tanto que incluso fue prohibida en su país de origen, Nueva Zelanda. Dejen darles un ejemplo de lo horrible que es. En la cinta salen adolescentes, algunos incluso mayores de edad, pero se les pidió en todo momento a los padres de estos chicos que estuvieran presentes en las grabaciones. Quizás el director tenía miedo que le pasara lo que le sucedió al director de la cinta Holocausto Caníbal, que incluso fue procesado por la ley, pensando que las imágenes que aparecen en la película realmente pasaron. Lo que la hace importante en este 2020 es que a pesar de que han pasado ya varios años de su estreno, se ha vuelto tendencia nuevamente debido a otra de las tendencias de este 2020. TikTok. Los TikTokers
Así se hacen llamar estas personas. Lo que están haciendo es ver la película mientras graban sus reacciones. Gritos sobreactuados, personas tapándose los ojos. Imagínate todo eso. El punto es que ya han logrado más de 80 millones de reproducciones de los videos que tienen el hashtag con el nombre de esta película. En TikTok es fácil llegar a tantas reproducciones, aquí no tanto. ¿Qué es lo que la hace tan maravillosa para que los TikTokers la revivan de nuevo? La historia realmente no es tan impresionante. De hecho, para no darte spoilers, te voy a leer la sinopsis tal y como es. La película gira en torno a los días previos a la desaparición de Megan Stewart, actriz, está entre paréntesis, Rachel Quinn, una popular estudiante de secundaria en North Hollywood que decidió reunirse con un chico con el que estaba interactuando en línea. Y la investigación posterior iniciada por su mejor amiga, Amy Herman, interpretada por Amba Perkins. Eso es todo lo que dice la sinopsis. Como puedes ver, no es una historia muy llamativa, ni tampoco muy original. Ya se han hecho varias veces en el género de acción o en el género del thriller. Más o menos es la misma premisa que la cinta Desde mi cielo de Peter Jackson. O si somos más o menos abiertos en nuestra forma de pensar, quizás diríamos que es muy similar a Búsqueda Implacable. Lo que hace tan especial esta cinta no es la historia, es lo horrible que es. Horrible, no sé si decírtelo con sarcasmo o tomando en cuenta la forma en la que está grabada. Esta película poco a poco va generando en ti, a través de las imágenes, la música y las actuaciones y situaciones que se van presentando, una sensación de desasosiego y una profunda depresión que no desaparece con los días. Así lo afirmó uno de los pocos críticos de cine que hablaron bien de esta película, Jamie Dexter. Lo cito: "Me tomó días temblando la horrible sensación que dejó esta película en mí". Eso dijo el crítico de cine, no es lo que estoy diciendo yo. Pero realmente esa fue casi la única crítica positiva que tuvo esta película. La mayoría de los críticos destrozaron la actuación de los jóvenes, la dirección, incluso la historia. Hay quien afirma que el micrófono puede ser visible en varias escenas. Algo así. Los actores no sabían actuar y me recuerdan un poco a Tommy Wiseau en la película The Room. Si no la has visto, no la veas. Así de malos son. Yo intenté verla para hacer este video, a pesar del esfuerzo que me estaba costando. Los primeros 20 o 30 minutos era rescatable la cinta. Parecía que funcionaría a pesar de que el director hizo mucho esfuerzo para que aborreciéramos a la protagonista Megan. Pero realmente lo hizo con mucho ahínco, o quizás fue la actriz la que se esforzó de sobremanera para que la odiáramos y para que no nos interesara lo que le pasara. Yo pienso, y es solo opinión mía, que el director lo hizo para que después no nos preocupáramos tanto por ella cuando le pasaron esas horribles cosas. Pero después de esa primera parte que parecía funcionar, comienza todo a decaer hasta que un punto en que mis ojos se me comenzaron a cerrar poco a poco misteriosamente. Uno de los efectos de la cinta, yo supongo. No sé qué pasó después y no quise regresarme a averiguarlo. Desperté justo antes de los créditos finales para ver a Megan y Amy, las protagonistas de la película, recostadas en la cama de sus sueños futuros. No sé si era un flashback o tenía un final feliz la película. Realmente no me regresé a ver qué onda con esto. En definitiva, si algún valor tiene mi opinión para ti, en lugar de ver Megan is Missing, quizás deberías ver la llegada al tren a la estación Ciutat, como se diga. A pesar de su duración de 50 segundos, es mucho más gratificante ver la llegada al tren a esa estación que la película Megan is Missing. Es más, te dejaré la película esta de la llegada del tren a una estación que sabe cómo se llama después de que finalice este video para que no tengas que buscarla. Pero antes de dejarte esa película, quizás deberías suscribirte a mi canal. Aquí
Aquí, si YouTube no me falla, va a salir un botón donde le das clic y ahí te puedes suscribir. De hecho, con darle clic al botón no te vas a suscribir, va a salir otro cuadro donde le debes dar clic a suscribirse. Ahora sí, te dejo con la cinta, la llegada del tren a la estación de Sio... ¿sabe qué?